Amigos, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a otro video y a otra recomendación de herramienta eléctrica. Seguimos por aquí con el buen Juan y seguimos con las especialidades, amigos. Esta es la primera vez que tenemos en el canal una degolladora. Quiero ser muy específico, aquí hay muchos datos técnicos, por eso el buen Juan está por acá con nosotros. Esta degolladora, a lo mejor no estás muy familiarizado con el nombre, a lo mejor sí. Finalmente, esta herramienta te va a poder ayudar si tú estás en el ámbito metalmecánico o en la unión de vigas, en la unión de estructuras. Créeme que esta herramienta que está aquí te va a servir muchísimo. Algo de introducción, esta ya es una herramienta de 40 volts. El dado te va a poder servir desde 5 octavos, 7 octavos. Y principalmente Makita tiene esta herramienta en México. Hay otra marca a nivel mundial, una japonesa, que realmente no tiene mucha presencia en México. Entonces, si tú quieres unir estructuras que soporten gran peso, incluso toneladas, esta es la ideal. Vamos a verla. Claro, mira, este es el modelo de WT001G. Es una degolladora. Normalmente esta degolladora es para este tipo de tornillos que se denominan tornillos de tensión controlada. Son unos tornillos especiales, ideales, como bien lo comentabas, para unir estructuras metálicas, estructuras de vigas, concreto estructural o ya para edificios, rascacielos, etc. La función de esta degolladora es hacer una especie de remachado, ya que cuando yo hago el degollado es degollar esta parte lastreado del tornillo. Lo que va a hacer es que se va a hinchar la cuerda. Prácticamente lo que va a hacer es que este tornillo se va a hinchar la cuerda y ya no va a permitir que se mueva la tuerca. De esa manera la unión va a ser casi o prácticamente inseparable o irrompible. Es muy similar a un remachado en frío con este tipo de tornillos. La única forma de retirarlo es cortándolo, pero nos va a servir para hacer un remachado en el cual ya no tendré que hacer mantenimiento. Si yo hago, por ejemplo, el apriete de este tipo de tornillos con llave de impacto, cada 5 o 6 meses yo voy a tener que estar chequeando, estar dando mantenimiento. Con esta ya no, porque como se hincha la cuerda y queda la unión totalmente fija, ya no voy a tener que dar mantenimiento, estar dando continuamente aprietes, etcétera. Y sobre todo nos va a dar, aparte de que nos va a dar una unión que va a ser perfecta, que va a ser muy fuerte, va a tener una holgura o una tenacidad. ¿Para qué? Para que los edificios, en caso de que exista un terremoto o un movimiento telúrico, no se colapse esa estructura. Ok, algo que me impresiona mucho es, bueno, estábamos hablando que Makita tiene esta máquina, esta especialidad en México, ¿no? Y estábamos hablando de algo importante, solamente hay 2 proveedores en México, oficiales, originales, de este tipo de tornillos, ¿no? Efectivamente, Axel. Ya si ustedes requieren el contacto por medio de aquí los compañeros de Axel, podemos nosotros pasarles el contacto en caso de que requieran esta máquina y el proveedor de los tornillos, ya que son unos tornillos muy especiales. Son especiales, ¿no? Estábamos hablando que también hay mucha piratería con estos tornillos. Tengan cuidado porque en realidad una máquina original con un accesorio original vamos a tener realmente el resultado que incluso me impresiona. Estábamos hablando que, ejemplo, por cada de estos tornillos, Juan, aproximadamente tienes una carga aproximadamente de 5 toneladas, ¿me había dicho? Desde 5 hasta un rango de 10 toneladas. De 5 a 10 toneladas. Va a depender del tamaño del tornillo. Por ejemplo, este es el tornillo del que vendría siendo de 3/4. Ajá. Hay desde 5 octavos, 3/4 y hasta 7 octavos, diferentes tipos de tamaños. Inclusive esta máquina viene con 2 dados. Ya tiene puesto el dado que se denomina M22, que vendría siendo 7 octavos. Y también tiene adicional el de 3/4. Básicamente esta máquina tiene 2 dados. Un dado interno que nos va a ayudar a girar el lastreado del tornillo. Ese es el dado interno. Y un dado externo, que es el que viene en color plata. Este lo que nos va a hacer es que nos va a girar la tuerca, básicamente. Yo lo voy a colocar aquí en la degolladora, que es la medida precisa que tiene, para que lo alcancemos a apreciar. Voy a quitar la tuerca para que veamos cómo sujeta el dado interno el lastreado del tornillo. Aquí lo vamos a colocar. Y aquí vemos cómo entra el lastreado del tornillo, que es el que nos va a hacer el degollado, y la tuerca básicamente con el dado externo. Así es. Esta herramienta es específicamente, como bien lo comentabas, para metalmecánica, estructuras metálicas. Pertenece a la familia de 40 volts. Tenemos un modelo anterior de 36 volts con un rendimiento similar, solo que al ocupar 2 baterías puede tener un poquito de mayor peso. Además de eso, esta máquina en cuanto a peso, sí llega a pesar más de los 5 kilos. También o de manera adicional ya incluye un práctico arnés en el cual yo puedo colocárselo a la degolladora, y de esa manera, si yo tengo que subir en una parte alta o en alturas, yo solo puedo colocar y es muchísimo más fácil la transportación y no va a pesar tanto. Aquí le pongo su arnés. Sí, prácticamente si estamos hablando que esto es para estructuras, imagínate
esta herramienta inalámbrica, subes y empiezas a hacer tus apretados de los tornillos, a hacer tus degollados, pues realmente es muy práctica, ¿no? Ya estábamos hablando que te olvidas del cable y realmente es una gran solución para todos los estructuristas. Ahora bien, los dados sí los surte Makita, sí los podemos surtir por medio de Makita, los tornillos no, hay que dejarlo muy claro, ¿no? Efectivamente, Axel. Además, nosotros vamos a tener unos indicadores. Ya aquí vamos a ver, le vamos a colocar, tenemos la batería de la familia de 40 volts. Aquí tenemos el indicador de carga. Recomendada a partir de 4 amperes el uso, ¿no? Efectivamente, con la batería de 4 amperes, por ejemplo, puede hacer hasta 250 degollados de este tipo de tornillos. Wow. Tenemos también baterías con mayor amperaje, que va desde 5 hasta 8 amperes, prácticamente hasta 500 degollados que puede hacer con esta máquina. Es una máquina de alto torque, 1000 newtons metro, que es una alta fuerza que se requiere para este tipo de tornillos, y en velocidad viene con 14 revoluciones por minuto. Es una máquina lenta, hace prácticamente un degollado en frío o una especie de remachado en frío, ideal para ese tipo de estructuras. Ok, y estamos hablando que al momento que entonces se hace el degollado, la cuerda se expande y eso hace que ya tengamos totalmente la fijación del tornillo, ¿es correcto? Es correcto, ya nosotros aquí vemos que la cuerda se puede mover, la tuerca. En cuanto yo hago el degollado, al degollar precisamente la parte del hastiado, la cuerda se va a hinchar, entonces vamos a hacer una especie de remachado en frío. La única forma de retirar este tornillo es cortándolo. Ok, aquí ya no necesitas poner previamente algún anclaje químico, nada, esto es directo, simplemente hay que unir metal con metal, vas a tener un mega apriete y una supercarga, ¿no? Estamos hablando de 5 a 10 toneladas, no importa de hecho el largo de la viga, ¿no? Estamos hablando que nada más nos vamos por peso, ¿es correcto? Es correcto, entonces nosotros podemos utilizar varias estructuras. Obviamente tenemos varias medidas de tornillos, va a depender del tamaño de la aplicación, del tamaño de la viga. Como lo comentábamos, tenemos un rango que es el más común de tornillos desde 5 octavos, 3 cuartos y hasta 7 octavos. En caso de que yo requiera algo mayor, tenemos una opción, pero que es de cable, que nos da hasta 1 pulgada para estructuras muy grandes. Pero normalmente, en base a la experiencia que nosotros tenemos, lo ideal o el máximo que se ocupa normalmente en este tipo de aplicaciones es hasta 7 octavos o 22 milímetros. Estas son las estándar, este es prácticamente el estándar. Entonces vamos a tener una herramienta inalámbrica con alto torque, baja velocidad, pero que realmente te puede hacer una gran función si estás en el mundo del armado de estructuras. E incluso estábamos platicando que se puede llegar a armar una estructura con todos estos dados y te evitas todo lo que es ya la soldadura, ¿no? Efectivamente, la unión es tan fuerte que ya vamos a evitar estar soldando la estructura metálica, etcétera. Lo único que tengo que hacer es hacer la perforación del tamaño del tornillo y al hacer la unión, el remachado o en frío, que es el degollado precisamente, ya vamos a tener una unión muy fuerte que inclusive nos va a ayudar a resistir inclusive movimientos telúricos, terremotos, y con lo cual va a ser la unión extremadamente fuerte. Ok, y ventaja, pues Makita la tiene. O sea, son de todas esas herramientas y toda esa línea de especialidad que Makita tiene en México. Oye, ¿te parece si hacemos una prueba? Tenemos un pequeño banco por acá y vamos a hacer la simulación de un degollado, ¿te parece? Bien, vamos a comenzar. Aquí tenemos la simulación de una placa con los tornillos, ¿no? Efectivamente, aquí ya lo tenemos colocado. Antes de que hagamos, si quieren, el degollado, lo vamos a mostrar. Que básicamente lo único que necesitan hacer es ya tener perforada la placa o el material que vamos a unir. Aquí vemos que se hizo la perforación. Esta perforación se hizo con taladro de base magnética, o se puede hacer con taladro, etcétera. No requiere cuerda, no requiere nada en específico. Okay. Lo vamos a colocar. Yo le estoy colocando unas rondanas para simular que estoy atornillando o uniendo otra placa. Voy a meter mi tornillo de tensión y unas rondanas. Esto es para simular que me está haciendo o que estoy uniéndolo a otra placa. Okay. Y aquí ya lo coloqué. Aquí no se necesita machuelo, no se necesita hacer cuerda, nada. Simplemente el orificio, el barreno, ya sea 5 octavos, 3 cuartos o 7 octavos, y adelante con eso, ¿no? Solito la máquina lo va a hacer. Efectivamente lo va a hacer. Ya nada más que esté perforada, colocamos nuestro tornillo de tensión controlada. Y aquí vemos dado interno en color negro, dado externo en color cromado. Lo vamos a introducir. Y lo único que tenemos que hacer es presionarlo un poquito nada más para que entre hasta el fondo. Y ya lo vamos a activar. Ahí prácticamente tan sencillo y tan rápido hicimos el degollado. Ahora tenemos un pequeño botón, lo vamos a ver aquí. ¿Para qué nos va a ayudar? Para liberar el bocado. Ok. Oye, y aparte de manera segura, ¿no? O sea, esto te vas a una estructura en la parte de arriba y la máquina no genera ningún tipo de movimiento, torsión,
como un rotomartillo, ¿no? Algo así. Efectivamente no tiene la famosa patada de reacción, entonces cualquier persona lo puede hacer, no requiere gran esfuerzo, no requiere fuerza. Aquí lo vemos, ya aquí vemos el degollado, lo voy a poner aquí, el lastreado del tornillo que ya fue degollado. Aquí ya si nosotros pudiéramos ver este tornillo en la parte interna, la cuerda ya se hinchó, entonces la única manera de retirar este tornillo es cortándolo. Prácticamente. Ok, y aquí en esto es en donde nos está soportando desde 5 hasta 10 toneladas prácticamente. Wow. Efectivamente, ya no necesito soldar, ya no necesito hacer nada extra, ya no tengo que estar dando mantenimiento, estar cada 5 o 6 meses nuevamente dándole un retoque, una repasada a las tuercas. Esta unión ya quedó firme, además de que nos va a dar cierta holgura en caso de que haya un movimiento telúrico, un terremoto, ya vamos a tener la seguridad de que nuestra estructura no va a colapsar. Ok, todos aquellos que cada 5 o 6 meses tenían que subir a la misma estructura con una llave de impacto y estar atornillando, no sé, 1500 tornillos porque se aflojaban, con esto lo vamos a eliminar. Efectivamente. Ya no se requiere un mantenimiento posterior, ¿no? Así es, ya con esto eliminamos todo eso, ya quedó remachado, la cuerda quedó expandida en la parte interna. Como lo comentábamos, la única manera de retirarlo es cortándolo. Amigos, totalmente sorprendido de la tecnología que tenemos con este equipo, modelo WT001G. Se puede surtir incluso en versión Z, ¿no? Para quien ya tenga baterías. Así es. Y algo importante, amigos, Makita tiene un servicio muy especializado en México, que si ustedes, ejemplo, esta máquina la quieren ver trabajando en la industria, ¿podemos ir directamente con ellos? Efectivamente, tenemos especialistas de producto que están preparados totalmente. Podemos hacer las pruebas antes de que ustedes adquieran la máquina para que ustedes vean que es la herramienta ideal. La podemos programar aquí por medio de Axel. Los visitamos, ustedes hacen las pruebas, hacen un par de degollados, ven que les funciona y posteriormente con el compañero Axel pueden hacer su compra. Sí, nos pueden contactar, llámenos, contáctenos y digan, oye, yo quiero ver la degolladora en acción. Incluso cualquier otro tipo de herramienta que hemos visto en los videos, algo más especializado, la podemos llevar y con todo gusto la podemos mostrar. Bueno, pues ahí quedó la información, amigos. Gran herramienta, gran tecnología con Makita, grandes productos y realmente pues Makita tiene este tipo de productos disponibles en México. Esa es una gran ventaja que Makita nos da.